En Ciudad de Dios, hasta los personajes secundarios se enfrentan constantemente a un dilema debido a la naturaleza violenta de su mundo. La esposa de Paraíba se debate entre serle fiel a su esposo y estar satisfecha sexualmente por una vez en su vida. La decisión que toma termina costándole la vida, provocando que su esposo vaya a prisión por su asesinato. Dos de los Caixa Baisha se ven obligados a elegir entre recibir un tiro en las manos o los pies, al ser atrapados por ser pequeño y su séquito. Pensando que su edad los protegerá y que el llanto de un niño es más poderoso que la codicia de un desarmado gángster, terminan pagando el precio también, uno con su vida y el otro con una bala en el pie. Entonces te pregunto yo, ¿cómo viste la exposición, digamos, que le dieron a estos personajes secundarios, ¿cierto? Porque obviamente, o sea, con lo que habíamos hablado al inicio, ¿no? O sea, que son muchos personajes, pero, digamos, aún con roles, digamos, bien pequeños que estuvieron muy poco tiempo en pantalla, tú sientes como que los conoces, Sí. ¿sí? Sí, no, o sea, lo hicieron muy bien, o sea, el hecho, ¿no? Como el personaje este que dijiste, y también muchos personajes también pues que salieron poco, pero que te quedan, porque en verdad como que en los minutos y obviamente también usan el recurso pues de la voz en off también para hablar sobre esos personajes. Entonces cuando están hablando de ellos es porque van a regresar de alguna manera ¿no? Para la trama, ¿no? Lo hicieron muy, muy bien, o sea, y como son personajes, digamos, que son, o sea, que tienen, que las partes que están son partes potentes, se te quedan. O sea, la parte de, pues, de los chicos, pues te los ponen primero con Bucapé, después te lo ponen pues robando la panadería, o sea, después te lo ponen en ciertas cosas y te los van como dosificando a través de la película para que te acuerdes que ellos están ahí, no que te lo muestran y ya después no sale hasta el final. Entonces te lo van ahí dando de a poquito, te los van recordando, hey, estos están aquí, estos están aquí, estos están aquí, y te lo van mostrando y manteniéndose pues con los principales, pero te los muestran siempre en algún tipo de interacción con ellos, pues unos con CQP pequeño, otros con Bucapé o con los dos. Entonces, eso lo hicieron muy, muy bien. Digamos, esas subtramas de esos personajes, pues las hicieron Sí. muy, muy bien y bien encajados pues con cada una, con el personaje. Por ejemplo, pues, no, de los rateritos, estos, los chiquitos, pues con Buscapé, que pues él los trató bien, pues le dio su porro ahí al principio y siempre ellos tuvieron cool con él. Sí, Al contrario de ese pequeño, pues ese pequeño fue amenazado, entonces después salieron con él también, pero al final vimos lo que pasó. exacto. Entonces, esa mezcla que tuvieron, pues todos esos personajes también, ¿no? El filete con papa, el peladito también ese, que fue el File, que, pues, file. que filete con papa, fue el que cuando dijeron a mano y al pie, pues se encargó de ejecutar a otro ahí también. Sí. Eh, pues los hicieron muy bien, los desarrollaron muy bien. Entonces ya, por ejemplo, cuando esos personajes se mueren, ya todo chuzo, este es el filete, este es el otro. O Sí. sea, se te quedan, se te quedan. Lo hicieron muy, muy bien. Ok. Los personajes principales en Ciudad de Dios son complejos, no son unidimensionales. Primero echemos un vistazo a los supuestos chicos malos, ¿no? A los malos de la película. Todos son criminales violentos, pero podemos también ver sus otros aspectos. Por ejemplo, Cabeleira tiene todo el sueño, digamos, que tienen los gángsters, digamos, usualmente, dejar atrás su vida criminal, huir con su pareja para iniciar una vida pacífica en una granja, lejos del bullicio y los peligros de una ciudad. Entonces la policía tiene ideas diferentes y obviamente lo dan de baja en plena calle antes de que lograra escapar, dejando a su novia. Entonces Berenice, su novia, ¿cierto? Entonces también queda enfrentándose a su propio dilema, sí, obviamente pues teniendo que escapar sin él. Luego tenemos a Mareco, ¿cierto? Que le da el dinero, digamos, robado a su familia, se preocupa por su hermanito Buscapé y quiere que se quede en la escuela. Trata de enderezarse trabajando con su padre, pero comete el error de fijarse en la mujer del vecino, terminando en tragedia para ella y para él también. Eh, pero para él, digamos, fue un poquito de tragedia un poco diferente, ¿sí? Porque, digamos, él va directo a las manos de un dadiño, futuro C pequeño, que no olvida el trato que recibió de su parte y que no duda en enviarlo a una mejor vida. Alicate, durante el atraco al motel, deja libre de daño a un feligrés. Entonces, esto como que pareció propiciar que más tarde decidiera dejar la vida delictiva y volver a la iglesia, hallando literalmente la salvación, tanto espiritual como físicamente. Durante sus primeros días en el negocio de las drogas, Zenora o Zanahoria, ¿cierto? Tiene su propia lección difícil que tomar. Al hallarse entre la amistad, al tener que responder por un viejo amigo que le debe dinero, ¿cierto? Y el trabajo. Entonces, lo que podría costarle su propia vida al no poder cobrarle a alguien que aprecia. Su decisión, mejor matar a su amigo que ser asesinado. Y obviamente también Bene, ¿cierto? Es el socio, digamos, del mafioso más temido de Ciudad de Dios, de ser pequeño.
su mejor amigo de la infancia, por lo que su dilema es especialmente difícil. Es generoso, es misericordioso y es el criminal más querido del lugar. Incluso le salvó la vida a Neguiño, ¿cierto? Cuando ese pequeño le quitó el apartamento, obviamente sin imaginarse que luego el mismo Neguiño sería quien lo asesinaría sin quererlo al tratar de matar a ese pequeño, robándole la ilusión y la opción de irse con su novia Angélica también para seguir el mismo sueño del gángster, ¿cierto? O sea, ¿no? Que era su hermano mayor, Cabeleira, que también perseguía cuando falleció igualmente. Incluso ese pequeño, el villano de la historia, tiene un, digamos, un carácter multifacético, pues, porque él procura mantener segura a su comunidad, aunque sea por razones egoístas, ¿no? Ya que no quiere que la Claro. policía investigue. Es tímido y nervioso para invitar a bailar a una chica, incluso termina dándole la cámara a Buscapé, ¿cierto? Aunque también haya sido por razones egoístas para que lo fotografíe a él, indirectamente cumpliendo el deseo original de Ben en su fatídica noche. Entonces, pues no, ¿cómo viste, digamos, entonces el tema con los villanos, yo? O sea, ¿te gustó, digamos, cómo los presentaron? O sea, fue particular también, ¿cierto? Sí, 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 estuvo muy bien hecho y ver cómo, ¿no? Como la diferencia de unos con otros, porque digamos, ¿no? Los primeros que eran pues los grandes, ellos eran villanos y eso, pero por lo menos nunca nos muestran asesinando a nadie, era más que nada que robaban y todo este tema, digamos, para subsistir, por decirlo de alguna manera, o sea, pero no era, por lo menos la película no lo muestra, pues a ellos asesinando ni nada, entonces nos muestran sí el contraste de cuando ese pequeño entonces tomó el poder, pues que ya sí era, ¿no? Que comenzó digamos, su reinado, pues acabando con prácticamente con todo el mundo para, pues, para apoderarse de su territorio, ¿no? Sí, Entonces, y, y un gran balance, porque ponte, ¿no? El zanahoria, eh, que, que sí era, o sea, que no era ese pequeño, pero que tampoco no le temblaba la mano para darle el gatillo, sí, que siempre cuando yo veo esa película, pienso que es como el, ¿no? Como el débil, pues, digamos, de esos líderes pero era un tipo que cuando era, ¿no? La mamé no le picaba. De hecho, Manegalina lo paró una vez de matar a otro tipo. así es. Entonces, o sea, era un tipo que también era, ¿no? O sea, para que me muera yo, se mueren ellos. O sea, ese era su lema. Eh, Y que también, o sea, cuando ese pequeño, digamos, lo amenazaba, él no dudaba, él se le paraba de frente, exacto. Pero ¿cierto? O sea, no digamos es que que le tuviese miedo. no era tan psicópata, aunque sí era pues, un delincuente. Pero Claro, no era, digamos, un totalmente. psicópata como ese pequeño. Entonces, el balance también era con Bené. O sea, que pareja más dispareja, un tipo totalmente psicópata y un tipo totalmente nice y y que sobre todo, pues alguien como ese pequeño, o sea, nunca se haya puesto bravo con él cuando él pues, le decía que hiciera otra cosa de lo que quería hacer. O sea, eso es muy raro, o sea, el nivel de amistad pues, que deberían tener ellos, pues tenía que ser muy, muy grande, pues para que alguien como ese pequeño, pues nunca la haya tomado con él. Más que, ¿no? Que eso, pues que ese pequeño quería matar y decía, no, no lo mate, no lo mate. Pues otro le hubiera dicho, no, entonces otro se lo despacha, ¿no? Otro que esté loco, ¿no? Sí, Pero pues eso, ¿no? Demuestra también la amistad que ellos tenían y pues entonces cuando mataron a Bené, pues por lo que pasó ese pequeño, pues. bueno, Pero los villanos están muy, muy interesantes y ah, muy diversos en la película. sí, sí, o sea, me gustó ese tema, lo que te mencionaba, que no fueron, digamos, de una sola dimensión, sí, o sea, era, que tenían sus temas, sí. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso. Ahora echemos un vistazo a los supuestos buenos. Mane Galiña, por ejemplo, se esfuerza por vivir una vida honesta, pero incluso él se ve empujado al límite hacia una vida delictiva. Quiere evitar matar, pero lo que está en juego no se lo permite. Entonces, él se enfrenta constantemente a la elección de vivir una vida digna frente a una vida de violencia. Por supuesto, también tenemos yo a la policía, ¿cierto? Que se supone que debe proteger a la comunidad, pero que está igual de corrupta y manchada en sangre, hasta incluso en algunas instancias más que los mismos criminales, ¿sí? A los que supuestamente deberían aprender. Y finalmente, pues hasta el mismo Buscapé, ¿no? El héroe de la historia cae en la tentación e intenta ser criminal, pero afortunadamente para él y para sus potenciales víctimas, simplemente no es parte de su personalidad ser criminal. Entonces, cuando los personajes se involucran en una vida delictiva, no hay escapatoria, sin importar lo que hagan. Lo que está en juego en Ciudad de Dios es lo más alto que pueden apostar, la vida o la muerte. Entonces, yo te pregunto yo, o sea, ¿qué pensaste, digamos, de la forma en que se presentaron
algunos personajes con una dualidad, digamos, en sus personalidades, así como también los altos riesgos, digamos, a lo que se enfrentaban. ¿Te parece que eso hizo que la audiencia pudiese como identificarse más con ellos, pese a que vemos, digamos, a casi todo cometer, digamos, entonces actos atroces? Un ejemplo, digamos, creo que Bene, digamos, pues creo que él fue, digamos, como el único que no lo vimos así, haciendo algo, digamos, como que no se lo podríamos perdonar, aunque al inicio, o sea, él también era un loquillo, ¿cierto? Disparando hacia el aire y siempre estaba con Dadiño. Y, o sea, pues no, o sea, voy a meter a misericordioso, protegíamos entonces a las personas a veces, pero hay ciertos matices ahí con los personajes y la dualidad. ¿Qué te pareció eso? Y es que, cierto, porque por lo menos lo que tú dices del caso de Ben, Ben es el único de los malos, no de los malos, porque hay unos malos que son menos malos y otros más malos, pero bueno, al Sí, final todos son malos porque pienso o sea, pero Benet, porque digamos que son criminales, ¿sí? son criminales, claro, o sea, pero Benet, digamos, de los malos, fue el único, me parece, que no asesinó a nadie en En la película. pantalla, por lo En menos. pantalla, en la película, me refiero, en la película. Porque nada más Sí, una vez sacó sacando la pistola cuando se burlaron de él, cuando vino un otro elegantoso y vaina, sí. pero nunca, o sea, porque vimos a ese pequeño matando, vimos a Zanahoria matando, vimos a Mane Galina matando, que es uno de esos, bueno, que tú te puedes relacionar un poquito porque era como una víctima también, pues lo que le hicieron pues a la novia, Uf. mataron a un familiar, o sea, todo ese tema, digamos, él es que podía sentir un poquito más de empatía, pero bueno, entonces después se vuelve un criminal y mata gente igual que los criminales, aunque sea pues, para salvar su vida, pero En al defensa final propia, sí. se convierte en un criminal. A- Eh, en- Ahora, en- ahora, yo, o sea, y no sé si tú estás de acuerdo, que podríamos asumir, sí, o sea, pues que Bene tuvo que haber matado a alguien porque, pues, claro, claro, si o no, no sea, hubiera tenido el respeto que claro, claro, tenía. exactamente. O sea, primero, no, o sea, Cepilleno Pero, no lo hubiera respetado, primero. claro, Segundo, que ellos dicen, digamos, al inicio que se van a apoderar, digamos, de Ciudad de Dios y empiezan los cuerpos a caer, ajá. ¿sí? Y, o sea, y Bene tuvo que haber matado, digamos, o sea, su par de gente para que ese pequeño, digamos, o sea, pues hubiese confiado Pero, en él y lo hubiera querido tanto. pero yo pienso que eso fue no a propósito, precisamente, pues para que la muerte de Bené fuera más dramática. Claro. Porque si lo pones matando a dos, tres, cuatro personas, pues nadie le va a tener lástima, por más nice guy que sea. Entonces, Pero cuando a lo eso pones, iba. ¿No crees que eso es como manipular un poco entonces el claro, no es tema? que es que obvio que está hecho a propósito. O sea, porque no puedes poner, dizque, oh, este es el tipo más nice cuando tiene cinco muertos en la película, Pero ¿entiendes? otras películas lo han hecho y lo hemos hablado, digamos, aquí en el Sí, podcast. pero nadie se ha lamentado porque se mueran esos personajes, ese es el punto. Lamentado, me refiero. Digo, wow, o sea, el tipo nice, el tipo que ayudaba, o sea, te ponen como todo positivo, que salvaba gente, que no permitía que lo mataran. Entonces, no puedes poner todo eso si lo vas a poner también acribillando gente. Entonces, obviamente, eso fue a propósito. Como tú dices, probablemente sí lo haya hecho en vida real, pero lo hicieron bien para el resultado que quería. No, y yo, o sea, una de las cosas que me llamaron la atención, digamos, a mí fue digamos, entonces estas escenas de Buscapé, ¿cierto? Entonces tratando, digamos, como de incursionar, digamos, en la vida criminal, que pienso que fue muy importante, ya que, o sea, hubiera sido como poco creíble, ¿no? Sí, que él se criaba, digamos, como en ese ambiente, o sea, no imposible tampoco, ¿no? Porque hay personas que se han Claro, criado, sí, digamos, en barrios marginales y no lo han sido, pero, o sea, es que él mismo lo dice, o sea, una parte que él dice, bueno, o sea, ser pillo paga, ¿cierto? Ser criminal paga y yo pues trato de ser honesto y siempre estoy limpio y estos tienen, o sea, pues no, el dinero y tienen todo, sí, y el respeto. Y entonces, pero eso creo que sirvió, digamos, también como para aliviar un poquito el tono de la película con el comic relief, porque aparte de eso, digamos, el tono, como tú lo mencionaste hace un momento, tipo violencia Pulp Fiction, sí, yo voy a hablar un poquito más de eso ahora un poco más adelante. No sé, a mí ese tono me desentona un poco, ahora te lo voy a explicar, pero el tema, digamos, con Buscapé sí me pareció, digamos, entonces importante, y quería preguntarte, digamos, o sea, bueno, si tú piensas, o sea, que si eso lo hicieron como deliberadamente, como para darle un break a la audiencia también, ¿sí? Porque como audiencia también, o sea, con tanta tensión, sí me hago entender, o sea, y tanto, es que la película es violenta, o sea, es sí, violenta, sí, sí. o sea, no es sangrienta, ¿cierto? Pero es violenta,
y también, digamos, entonces tiene como este recurso que digamos, como de utilizar, digamos, a los niños, ¿cierto? De poner a los niños, digamos, como en peligro y aquí sí. O sea, they deliver, esto no es Sí, amague. no. Entonces, o sea, pero es como darle también como un break a la audiencia. No sé si tú crees que lo hicieron con esta intención, ¿No? como este episodio de Buscapé. Y también, pues, como hacías en la pregunta, o sea, con el tema de que si se hizo para que la gente se identificara. Yo pienso que obviamente, universalmente, pues el personaje que la gente más se identifica o más empatizar con él es Bucapé, Claro. precisamente, ¿no? Porque es como el que está fuera de todo, ¿no? Entonces como tú dices, pues te ponen esta parte que es, o sea, bueno, vamos a intentarlo, pues porque es la única manera, no sé qué, entonces se van y siempre pasa algo, o sea, se van a robar como a un local ahí, entonces se levanta a la tipa que lo atendía, hasta le dio el teléfono y todo eso, entonces se van a robar al tipo que venía de Sao Paulo, El entonces Paulista, sí. se quedan fumando porro con el tipo o sea, y a Manegalina pues dice, no, este tipo es muy bueno, es hermano de Gerson, o sea, al final no estaba en su ADN y yo pienso que lo pusieron para, no, pues de repente, como tú dices, un comedy relief, pero algo que pudo haber sido, pues, que pudo haber sido real, o sea, que ellos lo intentaron, pero simplemente su naturaleza no era esa. Y simplemente, pues, no lo pudieron hacer y tuvieron que buscar otra manera y ahí fue como él se forjó, pues, diciendo, después me voy de la ciudad de Dios y me voy a trabajar. Ok. Bueno, pero el tema con los personajes en esta película es fascinante. Eh, O sea, es muy bueno. Y yo pienso, bueno, que los dilemas le dan un tremendo peso dramático a la historia y crean un deseo en la audiencia de descubrir lo que sucederá a continuación. Entonces, esta cinta le ofrece a la audiencia realmente personajes complejos, con elecciones complicadas y emocionales, dándoles una rica historia que cobra vida. Entonces, realmente podemos ver que los cineastas se esforzaron por alcanzar el punto más alto en su historia, logrando que nosotros como audiencia nos preocupáramos aún más por los personajes, sin importar las atrocidades que lo viéramos cometiendo en pantalla. La ironía de llamar a esta, a esta película Ciudad de Dios obviamente no pasa desapercibida, ¿cierto? Para nosotros los espectadores, ya que el lugar en cuestión, hablando de las favelas de Río de Janeiro, es, en el mejor de los casos, un purgatorio y en el peor, un infierno. Entonces, Dios no se encuentra por ningún lado aquí. La pobreza es el camino de la vida, la codicia, las drogas y la violencia gobiernan en estas calles. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.